Esta escena, rodada en 1928, no ha sido jamás proyectada en público. Corresponde a la película El Circo y se trata de uno de los muchos descartes que Chaplin efectuó a lo largo de su obra. Hace 32 años, el reestreno de sus largometrajes hizo que Chaplin revisara los montajes y grabara nuevas músicas para sus bandas sonoras. Ahora la distribución en DVD incluye varias horas de imágenes que han permanecido ocultas durante décadas, como esta escena cortada tras el primer montaje de Tiempos Modernos. Aquí en la localidad suiza de Vevey vivió Charles Chaplin sus últimos 25 años y atesoró una interesante colección privada con pruebas de cámara, secuencias descartadas de sus obras y también las películas que hacía para divertirse con su familia y sus amigos. Estos días Geraldine Chaplin ha vuelto al escenario familiar donde transcurrió buena parte de su infancia para reencontrarse con los recuerdos filmados de su padre. La casa donde hasta ahora ha vivido su hermano Michael está a punto de convertirse en museo donde se exhibirán miles de documentos sobre la vida y obra del genial Charlot. Decía, no hay que tirar nada, pero él guardaba incluso los programas de vaudeville de cuando actuaba su madre. Todo. Entonces es una colección de, me parece que hay 500.000 folios de papeles de una obra extraordinaria. Guiones no producidos, novelas, porque para cada película se escribía una novela. Era un buen padre, bueno, por lo menos estaba siempre en casa, porque trabajaba en casa. Era divertido, le encantaba tener espectadores, y entonces sus hijos eran buenos espectadores. Salíamos a los restaurantes y cada miércoles, y entonces él ahí sí que pedía siempre un plato que se llama truiteau bleu, que es un pescado que hierven así, entero, y entonces tienes los ojos que te mira el pescado, ¿no? Y él siempre levantaba el plato y decía, Emma, mi amor, tú aquí, y besaba el pescado en la boca, decía, y nosotros, oh, papá, por favor, pobre animal. Sacaba los ojos del pescado, y decía, oh, Emma, mi amor. Luego pedía el vino. Y cogía el vaso de vino y lo olía, miraba, y luego lo probaba. Y luego decía al camarero, excelente. Y claro, todo el restaurante siempre, bueno, o hacía el baile de los panecitos. Esa pantomima era uno de los números favoritos de Chaplin y la utilizó infinidad de veces para divertir a sus comensales, además de convertirla en uno de los momentos culminantes de La Quimera del Oro. Sin embargo, la edición en DVD demuestra que Chaplin no fue su autor, sino que tomó la idea prestada de su antiguo compañero y amigo Roscoe Arbuckle, Fatty. Mi padre nos dio una educación, primero muy victoriana, era increíblemente estricto, y nos mandó a un colegio, a mí me mandó a un convento, un colegio religioso interna. Él era ateo, mi familia siempre, bueno, todos son ateos, y yo no sabía nunca que le habían echado de Estados Unidos, que le habían acusado de comunista, no sabía de esto nunca. Mi madre hacía las películas familiares. Él se dejaba dirigir por mi madre. Cada vez que hacíamos un viaje, mi madre filmaba, fuimos a África, a safari, mi madre filmaba, y mi padre otra vez siempre hacía el payaso. Nos hacía escondernos tras de un árbol y luego salir como leones.
Él, en cada vez que había un paisaje maravilloso, el Old Dubai, se metía la mano aquí, ponía el sombrero así, hacía Napoleón. No sé, siempre haciendo chistes. Si venían niños del colegio, si venían amigos, en Navidades, en los cumpleaños, siempre veíamos sus películas. Él estaba muy reacio. Decía siempre, es como siempre que tenía miedo, que igual no eran tan fantásticos, no eran tan buenos como él se acordaba, y tenía mucho miedo. Pero una vez que empezaba la película, entonces él era muy buen espectador. Y él decía, ¡ay, qué gracioso es! ¡Ay, ¡ay, qué divertido es! Y le gustaban mucho sus películas. Pero siempre reacio a el miedo, ¿no? El miedo que tiene, supongo, todos los artistas igual ya no es, igual le he perdido todo. Ese eterno miedo al fracaso de los mejores cómicos lo reflejaría Chaplin en Candilejas, la película que se puede considerar como su testamento artístico. Su último gran mensaje ha sido, creo que Candilejas, que es la muerte de él y la reflexión de verdad profundo sobre su profesión. Tell me, are you working? I haven't worked in over a year now. Tampoco Candilejas se libró de la implacable tijera crítica de su autor, y esta secuencia nunca llegaría a ser vista por el público. I never impose on my friends, only on my acquaintances. But if you're financially embarrassed... Financially, I'm mortified. However, I'll get on my feet again. Already the must-install circuit are considering a deal. It's a question of terms. I'm seeing my agent about it. I was to meet him here at 12. Evidently, he meant midnight. Allez, up! La famosa escena del domador de pulgas en Candilejas ya estaba en la cabeza de Chaplin desde 1919, cuando experimentó con un nuevo personaje en un corto titulado El profesor, que no llegó a estrenar, temiendo que interfiriese la carrera de su inmortal vagabundo. A veces Chaplin guardaba sus ideas durante años, como esta danza con el globo terráqueo que rodó para divertirse mucho antes de emplearla en El Gran Dictador. Mi padre, cada vez que venía alguien famoso al estudio, filmaba y les hacía interpretar papeles, hacían juegos con ellos y siempre se filmaba. Y todo eso está guardado. Está Winston Churchill también, está bueno, un montón de gente. Pero Chaplin tampoco se conformaba con retratar a las celebridades que lo visitaban. Y algunos personajes con los que trabó amistad, como Lord y Lady Mountbatten, fueron invitados a actuar en comedias improvisadas, destinadas a proyectarse únicamente en veladas domésticas junto a las películas familiares. Entre las imágenes inéditas que ahora van a publicarse se encuentran numerosas filmaciones con amigos, como este partido de tenis con Groucho Marx y escenas íntimas del matrimonio que Charlie formó con Oona O'Neill, quien renunció a sus ambiciones artísticas para convertirse en esposa de un genio del cine. Mi madre quería ser actriz y entonces se casó con papá y lo dejó. Decidió que no. Mi madre hizo una prueba de actriz, guapísima, preciosa, mirando para aquí, mirando para allá, con un pañuelo, haciendo de rusa. Había un viejo baúl abajo aquí en el sótano y mi hermana decía, no, son las cosas de mi tío Sidney. Y lo abrimos y había dentro muchas películas. Y ponían en las cajas Viaje a Bali. Pero junto a aquellas imágenes olvidadas de un crucero entonces exótico y varias películas familiares, el viejo baúl contenía una inesperada sorpresa. Había películas que mi tío había filmado en El Gran Dictador, en el set del Gran Dictador, y estaban en color. Los 16 minutos filmados por Sidney Chaplin ofrecían, además de la curiosidad de ver unos insólitos uniformes de color rosa, imágenes del rodaje de una secuencia final que después sería descartada. Él tenía el final distinto. Entonces la escena que está ahí filmado en color son los soldados que tiran sus armas y empiezan a bailar. Y luego quitó todo esto.
y dejó simplemente este maravilloso y potentísimo y actualísimo discurso. Jew, Gentile, black man, white. Como director, Charles Chaplin era un perfeccionista obsesivo. Llegaba a trabajar con 2 cámaras, filmaba los ensayos y repetía las tomas una y otra vez, incansablemente. Extremaba el juicio crítico sobre sus propias obras y prolongaba los rodajes sin reparar en los gastos, puliendo los más mínimos detalles hasta que se sentía satisfecho. Su rigor puede comprobarse gracias a la publicación de los materiales descartados que guardaba en sus archivos y que hoy constituyen un inesperado tesoro para historiadores y cinéfilos. Entre ellos aparecen algunas secuencias perfectas, pero que decidió suprimir por considerar que distraían de la acción principal, como esta escena de Luces de la ciudad, que ofrecía 7 minutos espléndidos de humor. Su permanente autoexigencia le llevó a modificar el montaje de algunas películas casi 50 años después de su estreno, suprimiendo planos e incluso secuencias enteras que no acababan de complacerle, como el final de La Quimera del Oro. Una película que de todas formas termina de una forma muy extraña porque Charlot se vuelve rico, millonario, multimillonario, y da un beso en la boca a la heroína, a Georgia Hale. Y después él le molestaba eso, porque decía, en el fondo, Charlot nunca había tenido una vida sexual. Me pareció de alguna forma impúdico que Charlot besara a una chica en la boca, y lo quitó.